laboratorio y así las podíamos representar, que era posible relacionar fuerza eléctrica con la segunda ley de Newton para hacer masa por aceleración y de ahí obtener la aceleración que adquiere una partícula en un campo cargado, en un campo eléctrico. Entonces aquí tenemos un ejemplo de eso. Vamos a... Bueno, aquí tenemos una placa cargada con cargas positivas. Okay, aquí tenemos una placa que está cargada positiva. Y de este lado tenemos una placa con cargas negativas. Okay. Entonces, si dentro de este espacio que está aquí, pues sabemos que va a existir un campo debido a la acción de las cargas positivas y también debido a la acción de las cargas negativas que están aquí. Si dentro de este campo nosotros colocamos una partícula cargada, cierta carga Q, y positiva del lado de la placa positiva, pues la placa positiva va a tender a empujar hacia la derecha esta partícula, pero la placa negativa pues también va a provocar como atraerla, ¿no? Jalarla. Entonces nos preguntan si esta partícula se libera desde el reposo en este punto, ¿cuál va a ser? Nos preguntan cuál es la rapidez de la partícula cuando llega al punto B. ¿Okay? Nos dan esta distancia D y es todo lo que nos preguntan, ¿no? O sea, tenemos esta partícula, tiene cierta masa, tiene cierta carga y nos preguntan la velocidad final. Si ustedes recuerdan de mecánica clásica, física, no sé cómo se llamaría la materia. Cuando ustedes están dentro de un campo gravitacional y desde alguna altura H, decíamos, o Y, esta sería la superficie de la Tierra, soltaban una partícula desde el reposo. Esta, debido a la acción de la fuerza de gravedad, empezaba a acelerarse hacia abajo, aumentar su velocidad hasta llegar al piso. Y para eso usábamos las ecuaciones de movimiento uniformemente acelerado o las ecuaciones de caída libre de Newton, ¿no? Entonces, como aquí estamos también dentro de un campo, este no es un campo gravitacional, es un campo eléctrico, pero funciona exactamente igual. Entonces podemos utilizar esas mismas ecuaciones para determinar la velocidad final que va a llevar la partícula en este punto. Entonces, sabemos, por ejemplo, que hay varias formas para determinar la velocidad final. Tenemos que velocidad final pues va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso, pues en ningún lado nos dicen el tiempo que tarda la partícula en recorrer esto, ¿no? Nunca lo mencionan, nunca dice un tiempo t, pero no es la única forma de obtener la velocidad final. Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el cambio en la posición. En este caso, el cambio en la posición aquí, el delta x,
se refiere a esta distancia, ¿no? Posición inicial, perdón, final, menos la posición inicial. El delta X sería igual a posición final menos posición inicial. Y esto es igual a la distancia d. Y la aceleración de la partícula la podemos obtener de esta ecuación. Es carga por el campo entre masa. Entonces aquí podemos sustituir aceleración igual a carga por el campo entre la masa. Y delta X va a ser igual a d. Entonces, si sustituimos estos valores de aquí, podemos determinar la velocidad final que va a llevar esta partícula en este punto. ¿Okay? Entonces, velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. Pero sabemos que velocidad inicial como parte del reposo es 0. Entonces, aquí sería más 2 veces la aceleración. Pero aceleración es la carga por el campo entre la masa de la carga y por la distancia, ¿no? Por d. Entonces, velocidad final va a ser igual a la raíz de 2 veces Q por E por D entre M. Entonces, esa es la forma en la que podemos determinar. Y estamos aquí utilizando las leyes de Newton, ¿no? Este es un campo eléctrico. No tiene nada de distinto a cómo utilizábamos las fórmulas cuando esto era un campo gravitacional. Aquí nada más habla de aceleración. La gravedad es una aceleración, entonces aquí tenemos una aceleración debido a fuerzas eléctricas. Entonces podemos fácilmente usar esas ecuaciones aquí en esta parte para obtener estos resultados. Sí, estamos bien hasta ahí. Sí. Sí. Profe, Bueno. ¿ha puesto problemas en donde te diga una aceleración? ¿Ahora? No. No, pero por ejemplo, si podemos determinar el tiempo en el que sucede el cambio de posición de aquí a aquí, pues podríamos determinar la aceleración que sufre la partícula desde estar en 0 hasta llevar esta velocidad. Podríamos determinar la aceleración de esto, ¿no? Ya tenemos velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Si sabemos cuánto tiempo se recorre esta distancia d, pues podríamos determinar la aceleración. Y si sabemos la aceleración, determinamos el valor del campo. Entonces, sí se puede obtener. Bueno, vámonos a inciso B. Aquí estamos, ¿se acuerdan cuando veíamos, cuando en cálculo, no, en física, cuando veían en mecánica clásica, que al modelar los cuerpos como sistemas aislados o no aislados, ¿no? En este caso nos piden modelar el movimiento de la partícula. Vamos a copiar esto. Como un sistema no aislado. Ustedes veían que nosotros teníamos una línea imaginaria. ¿Ok? Y este era nuestro sistema. Entonces, como era un sistema no aislado, este sistema tenía interacción con el exterior. ¿Ok?
Por ahí vieron un símbolo parecido a esto, una representación parecida a esto que estoy dibujando. Este sistema tenía muchas entradas y salidas. Y era la interacción que tenía el sistema con su exterior. ¿Qué podía haber en el sistema? Pues podía haber un cambio en la energía potencial, podría haber cambios en la energía cinética, podría haber cambios en energía mecánica, no me acuerdo cómo lo representábamos, vamos a poner una M. Podría haber cambios en la energía calorífica, ¿no? Si este sistema estaba más caliente que el exterior, podría transferir energía calorífica, cambios en energía electromagnética, etcétera, ¿no? Podía tener intercambio de energía y generaba, ese intercambio de energía generaba un trabajo. Si el trabajo lo ejercía el medio sobre el sistema, el trabajo era positivo. Pero si el trabajo era generado por el sistema y lo entregaba al sistema, al exterior, el trabajo era negativo. Okay. En este caso, pues como lo que estamos viendo es un cambio de energía cinética de estar en reposo a llevar cierta velocidad, entonces vamos a ver delta K. Okay. Si tenemos un cambio en la energía cinética, pues es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Pero sabemos que la velocidad inicial era 0 porque partía del reposo. ¿Okay? Entonces nada más nos queda que el trabajo es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Pero nosotros en nuestra definición de trabajo sabemos que es fuerza por distancia. ¿Ok? Nosotros sabemos que trabajo es igual a fuerza por distancia. Y en este caso estamos hablando de fuerza eléctrica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo definíamos, por ejemplo, aquí fuerza eléctrica por Q por E, ¿no? Así como está aquí. Entonces tenemos que fuerza eléctrica es a la Q, la carga por el campo por la distancia. ¿Okay? Entonces, si igualamos esto que está aquí, con esto que está acá, podemos determinar la velocidad final al cuadrado. Vamos a igualar Q por E por D va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Y de aquí, de esta ecuación, despejamos velocidad final. Velocidad final al cuadrado. Este 2 pasa multiplicando, va a ser 2 veces Q por el campo por la distancia entre la masa. Si le sacamos la raíz, 2 veces Q por el campo por la distancia entre la masa, resulta que obtenemos el mismo resultado que obtuvimos aquí. Vamos a copiar esta fórmula y la vamos a pegar abajo. Si se fijan, son iguales. Entonces, podemos también utilizar este tipo de análisis para determinar velocidades. Y veíamos que hacerlo de esta forma, podíamos analizar, al hacerlo de esta forma, podíamos analizar sistemas más complejos, ¿no? En mecánica clásica se podían analizar sistemas más complejos al considerar sistemas no aislados, ¿no?
Bueno, pregunta. O sea, ¿cómo eso puede relacionar la fórmula del trabajo con la fórmula de la página anterior? Esa fue mi duda. ¿O qué relación encontró? Vale. Pues es que trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no? Y en este caso sabemos que fuerza es igual a carga por el campo, porque estamos en fuerza eléctrica, aquí viendo fuerza eléctrica. Entonces trabajo va a ser igual a la carga por el campo por la distancia, que ya sabemos que esto es F, fuerza por distancia. Entonces, si este trabajo es igual a esto y este trabajo es igual a esto, pues W es igual a W. Puedo igualar esto con esto. Ya. Esa parte me la perdí. Gracias. Bueno, hasta aquí la dejaríamos el día de hoy. Nos vemos entonces el jueves.